Probando. Probando, probando. Ah, bueno, qué diferencia. Hasta yo me escucho. Ahora sí, me siento como Luis Miguel. Entonces, les estaba diciendo que básicamente para desarrollar Angular Elements, que ya vamos a llegar, que es Angular Elements, vamos a necesitar Web Components. Y Web Components básicamente es la creación de componentes que el browser no sabe, pero crearlos de una forma nativa. No sé si se han dado cuenta o si saben qué es Web Components, pero realmente los Web Components los utilizamos siempre, ¿verdad? La definición de component es un poco de código que pueda ser reutilizado sin copiar y pegar, ¿verdad? Y un web component realmente lo utilizamos siempre en cualquier página web y tal vez no se han dado cuenta, ¿verdad? Pero un web component puede ser el input, o puede ser un text area, o puede ser un calendar nativo en sí del browser, ¿verdad? Entonces, realmente lo utilizamos siempre. Ahora, los web components están basados en varias definiciones. La primera es el template elements. El template es simplemente un tag de HTML que se llama template, y lo que significa, lo que representa o que está definido por la W3C es que el contenido que esté ahí va a ser reutilizado varias veces. Eso simplemente, ¿verdad? La otra parte que es muy importante es el Shadow DOM. El Shadow DOM lo que es ustedes, no sé si les ha tocado customizar un elemento como el calendar o como el input propio del browser, que siempre es un poquito difícil, ¿verdad? Como de cambiarlo, uno siempre tiene que construirlo, o se vuelve un poco complicado, y que además a través de browser se ve diferente. Un calendario se ve de una forma en Firefox, otra en Chrome, otra en Internet Explorer. Entonces, el Shadow DOM básicamente es ese HTML que construye, por ejemplo, un input. Ese input está construido por elementos que ya existen, ¿verdad? Entonces, el Shadow DOM es la encapsulación de ese HTML junto a ese CSS, ¿verdad? Y ya más adelante van a ver, yo les voy a enseñar, y de hecho, ya casi viene un slide con una imagen de cómo se ve el Shadow DOM. JS Modules, que es básicamente cómo exportamos nuestros web components, ¿verdad? Cómo hacemos npm install y hacemos un import de una librería, eso es básicamente. Y la última, el Custom Elements, es los APIs que nos provee el navegador para poder crear nuevos elementos y decirle al browser, ok, cada vez que creemos este elemento, usted entiéndalo de esta forma. En el siguiente slide creo que se va a poner un poquito más claro. Bueno, si es que lo logran ver. Pero bueno, en la parte de arriba hay una definición, la definición más básica para poder decirle al navegador que hay un nuevo tag. Por ejemplo, a ustedes se les puede ocurrir, por ejemplo, que creáramos un tag que se llame DrupalCamp, y cada vez que llame el DrupalCamp muestra una imagen y empieza a cambiar de colores, etcétera, etcétera. Entonces, al lado izquierdo es la definición de qué es DrupalCamp a través de una clase. Y la segunda línea es nada más decirle, ok, y de hecho dice Custom Elements Define, o sea, definamos que cada vez que se llame a este selector, ejecute tal clase, o sea, ejecute tal comportamiento. Y si ven abajo, que es la parte del HTML, es que ahí se está invocando ese nuevo elemento. Y si ven, no tiene nada diferente ni raro. Ustedes le pueden poner cualquier nombre. Por supuesto, hay buenas prácticas para que no se confundan con otros elementos existentes, etcétera, etcétera. Este es un ejemplo de Shadow DOM. Si ven, eso es un tag de audio, y generalmente ustedes no pueden ver eso que dice abajo de Shadow Root, ¿verdad? Debajo del tag de audio generalmente no se puede ver eso. Ustedes sí tienen que ir a Chrome y poder activarle un checkcito que dice Show Shadow DOM o algo así. Pero básicamente esto es como está compuesto un elemento que es propio del browser, ¿verdad? Y si ven, es puro HTML puro, pues tiene ahí algunas propiedades que tal vez no conocemos, pero inclusive tiene estilos en línea que son normales y clases, ¿verdad? Este es otro ejemplo. Este es uno de los elementos que creé para el día de hoy, en el que es pues ya lo van a ver, es un card que muestra una información de redes sociales. Y ahí se ve donde los estilos están embedados dentro del componente.
y pues un poquito más abajo hay ciertos elementos de HTML, ¿verdad? Esos estilos están ahí porque lo que se está haciendo es encapsulando. No queremos que nadie más nos los cambie, ni que ellos cambien nadie de afuera, ¿verdad? Entonces, eso es básicamente un web component. Ahora, yo sé que ya he hablado mucho y diciendo que ya casi voy a llegar a qué es un Angular Element, pero ya hablemos qué es Angular Elements, ¿verdad? Entonces, básicamente, Angular Elements es como decir la fusión en que agarramos Angular y Web Components, simplemente, ¿verdad? Y que esa fusión nos da Elements, ¿verdad? Entonces, lo que yo quiero decir es que básicamente podemos utilizar todos los beneficios que tiene Angular, por ejemplo en el HTML, para poder hacer condicionales, para iterar una lista, iterar nodos, directivas, etcétera, etcétera. Podemos utilizar todos esos beneficios que tiene Angular, pero para desarrollar un web component, ¿verdad? Este es un pequeño diagrama que lo que dice es cómo es que se registra un elemento en sí. En el paso 1, lo que está pasando es que la aplicación se encarga de hacer el registro de ese nuevo elemento o ese nuevo componente. En el paso 2 es la agregación del HTML. Y en el paso 3, pues ya es una cuestión más interna del browser, en el que le está diciendo, ok, cada vez que se invoque este HTML, compórtese de tal manera. Bueno, tenemos otra vez un pequeño problema que no se ve tan bien, pero básicamente, si están familiarizados con cómo funciona Angular, uno normalmente tiene un módulo principal, ¿verdad? Entonces ahí lo que se ven en el slide es que básicamente es casi lo mismo que utilizar una aplicación de Angular, y la única diferencia es que agregar 2 líneas, que las 2 líneas realmente se supone que se deberían ver ahí, ¿verdad? Pero esas 2 líneas lo único que dice es, ok, agarre nuestro componente Angular, conviértalo en algo que sea entendible para el browser, y luego ahí la última línea es, ok, cada vez que se llame tal selector, invoque tal componente. Igual que como lo vimos al inicio, cómo funcionaban los web components. Y bueno, aquí es otro ejemplo que el componente sigue funcionando exactamente igual que antes. No ha cambiado nada. Solo lo que cambió en nuestra aplicación o en nuestro Angular fueron 2 líneas. Ahora, ¿por qué yo quisiera utilizar Angular Elements, ¿verdad? ¿Por qué yo no utilizo, por qué no creo web components puros utilizando solo JavaScript o utilizando Polymer o cualquier otra librería? O cuáles son los beneficios que nos trae Angular Elements, ¿verdad? La primera es el ejemplo que les ponía. Creo un elemento y ese elemento lo puedo utilizar donde yo quiera, porque es estándar a través del browser, ¿verdad? La segunda cosa es un nuevo patrón que ha estado poniéndose de moda, que se llama microfrontends, que eso es básicamente que yo puedo tener una aplicación en la que tengo, por ejemplo, React, y en otra sección tengo Angular, y está dividida de una forma estratégica, ¿verdad? No es que se mezclan los dos. Se puede conectar a través de Web Components o Angular Elements. El otro pro es, bueno, como les digo, poder reutilizar la misma sintaxis existente de Angular, los beneficios que trae. La otra es el server-side rendering o aplicaciones de contenido. Por ejemplo, si ustedes tuvieran un sitio en Drupal y quisieran meter por alguna razón Angular, la forma más fácil es a través de un web component, porque no tienen que agregar ninguna lógica, ninguna instancia, o sea, ustedes podrían crear sus componentes y simplemente decirle llame este JavaScript y agregarlo en sus HTMLs, etcétera, etcétera, y no le agrega ninguna complejidad. O sea, simplemente el beneficio de Angular Elements es que en vez de entregar toda una aplicación, estamos entregando pequeños pedacitos, que era algo que se le aquejaba mucho a Angular, ¿verdad? Que desarrollar una aplicación Angular es un poquito cansada si es muy pequeña, porque hay que hacer muchas cosas. La otra es el versionamiento. Como vamos creando pequeños componentes, podemos fácilmente versionarlos y además hacerles deployment. Y por último, que se supone que debería ser soportado por todos los browsers, ¿verdad? Yo creo que ya sabrán cuál es el que no se soporta. Y de hecho no es un beneficio, solo lo puse
porque ya sabemos quién es el que no funciona, ¿verdad? Pero el beneficio es que existen polyfills para poder utilizarlo de Internet Explorer en Edge, etcétera, etcétera. Lo bueno es que ya saben que ya viene un nuevo Internet Explorer, que de hecho ya está en beta, con una base de Chromium, o sea, como un browser que nada más dice, un Chrome que dice que es Internet Explorer, ¿verdad? Entonces prontamente va a ser completamente soportado en todos los browsers, ¿verdad? Pero bueno, eso es una contra, ¿verdad? Como hay un browser que no lo soporta y en caso que nuestro proyecto necesitara darle soporte a esa aplicación, necesitaríamos un polyfill, ¿verdad? Algo que le diga a nuestra aplicación que cada vez que llame tal función se comporte de tal forma, ¿verdad? Y eso le agrega le agrega tamaño al bundle final y o sea, eso se traduce en descarga más lenta de la aplicación, etcétera, etcétera, ¿verdad? Entonces los polyfills no son tan buenos. El otro problema que ahorita se los voy a enseñar es que realmente lo que pasa es que cuando nosotros generamos un elemento, o sea, un Angular element, o el proyecto que tengamos Angular element, él lo trata más como una aplicación. El Angular CLI lo trata más como una aplicación. Entonces nos entrega 3 archivos, 3 JS, 3 JavaScript. Y pues es mucho, porque ¿qué pasa si nosotros quisimos nada más desarrollar un calendario que nos funciona en todo lado, ¿verdad? Es demasiados archivos para una sola cosa. Y por último es el tamaño de la aplicación final. Realmente es grande. Ahora, ustedes estarán pensando que por qué yo les estoy vendiendo esto, ¿verdad? Si al final suena como que no promete. Pero realmente sí, realmente es el futuro. Ellos empezaron a sacar esto porque saben que quieren irse apegando cada vez más a los estándares del browser. Y como ya estamos llegando a un nivel que todos los browsers lo soporta, es algo que empieza a prometer. Angular Elements salieron en Angular 6, ahorita estamos en el 8 y probablemente en el 9, que es dentro de 6 meses, va a ser muchísimo mejor, más liviano, más fácil de utilizar. Y es una ambición que tiene el equipo de Angular para poder mejorar el ambiente de desarrollo. Ahora, afortunadamente, hay algunas soluciones para estos problemas. Digamos, en el caso de polyfills, si están utilizando su Angular Element dentro de una aplicación de Angular, hay una nueva funcionalidad que metieron en esta última versión que se le llama Differential Loading. Básicamente es, si nosotros le damos soporte a una aplicación de Internet Explorer 9, nosotros teníamos que agregarle polyfills, o sea, código para que Internet Explorer 9 lo entienda. Pero la última versión de Chrome ya la entiende, ¿verdad? O la última versión de Internet Explorer probablemente ya la entiende. Entonces, ¿para qué hacemos cargar a la última versión de Chrome o Internet Explorer código que ya le entiende? Entonces, ellos agregan una funcionalidad que es súper simple. De hecho, bueno, para activarlas es un check, pero en general es un concepto muy simple en el que el mismo browser, el mismo navegador se da cuenta de que no necesita ese código, entonces no lo carga, ¿verdad? Entonces eso afortunadamente nos ayuda a disminuir un poco el tamaño. También con un plugin que es el siguiente que les voy a mostrar, ese plugin tiene una funcionalidad en beta que es hacer differential serving, o sea, que todas las cosas que no se necesiten no se agreguen, ¿verdad? Como les digo, el problema de que se generan 3 archivos. Bueno, perdón, este es un ejemplo de cómo funciona el differential loading. Si ven en la parte de arriba, están el JavaScript que es necesario para navegadores que solo entienden JavaScript, ECMAScript 5. Y la parte de abajo es los nuevos navegadores, ¿verdad? Y la forma en la que el navegador nuevo se da cuenta que no necesita los anteriores es por esa propiedad que dice type y la otra que dice no module. Cada vez que tiene no module, el navegador nuevo lo ignora. Y por supuesto el navegador viejo carga todo. Con el problema que les digo que se generan 3 archivos, existe este plugin que lo que hace simplemente es concatenar los archivos, todo el contenido, y al final nos entrega uno, ¿verdad? Y por último, bueno, eso es otro ejemplo de cómo se ve cuando no está utilizando el plugin. Si bien de hecho hay 4 archivos y después de utilizar el plugin ya simplemente obtenemos uno, ¿verdad? Y por último, el tamaño del bundle. Se espera que para la siguiente versión de Angular el tamaño del bundle disminuya, y la razón es porque, como cualquier framework de desarrollo web, tienen un motor de interpretación del HTML o de su sintaxis, ¿verdad?
Entonces, para la siguiente versión se espera que salga el nuevo motor que se llama Ivy, el motor de renderización. Y a este momento, de hecho, las pruebas que han lanzado y que se han estado mostrando se ve muy prometedor. De hecho, en la última conferencia mostraron que con el motor actual, una aplicación Hello World sin hacerle compresión del servidor, eran como 135K. Y con este nuevo motor eran como 3K, una cosa así. O sea, era muy, muy liviano. Básicamente, se está llegando al punto de que se está extrayendo todo lo que es perteneciente al framework y solo dejando lo que se necesita, ¿verdad? Entonces se espera que para la siguiente versión sea este motor de renderización traiga muchas funcionalidades que no va a ser solo para Angular, sino también propiamente para Angular y otro montón de cosas. Ahora, el futuro es lo que les comentaba. Cada vez va a ir mejorando, cada vez va a ser más adaptable y realmente sí le tenemos que poner atención no solo a Angular Elements, sino a los Web Components en general, porque de hecho por NPM, ¿verdad?, que es el encargado de manejar todos los paquetes de módulos de Node, en sus predicciones era que este año era el año de los Web Components, ¿verdad? Y pareciera que sí es cierto, porque cada vez, yo no sé si les pasa, pero a mí cada vez me salen más blog posts o información relacionada a Web Components, ¿verdad? Entonces es algo que hay que ponerle atención. Ahora, les voy a hacer un pequeño demo. En el demo utilicé varias tecnologías. El primer iconito que ven abajo es el Angular CLI, o sea, una herramienta para poder desarrollar una aplicación de Angular o librerías o Elements como hoy. Por supuesto Elements, por supuesto Web Components, y por último es un plugin que se llama NX, que es para Angular, para el Angular CLI, que lo que nos permite es poder trabajar en un mismo repositorio varias aplicaciones. Entonces podemos trabajar una aplicación y de hecho tiene para poder hacer el desarrollo de una aplicación de React, tiene para hacer una aplicación de Angular y de hecho para solo Web Components puros. Entonces es muy interesante porque lo que ellos proponen es que en un solo repositorio podamos hacer reutilización de esos componentes y eso es lo que vamos a hacer hoy. Espero que se vea. Les voy a explicar rápidamente, si ven bien, ¿verdad? Sí se ve bien. Voy a explicarles rápidamente la estructura de proyecto en sí, o más donde desarrollé yo mis componentes, mis Web Components. Yo lo que básicamente hice fue generar una librería. Básicamente lo que hice fue generar una librería que se llama Core. Esto se genera a través de un comando del Angular CLI, que si no me equivoco es ng generate library y el nombre de la librería, ¿verdad? Y a partir de eso él les da esta estructura, el nombre que ustedes le pongan y pues el source code, ¿verdad? Y ya aquí adentro donde dice lib ya ustedes pueden empezar a crear sus componentes. Yo para este ejemplo creé 3 componentes que si los ven por lo menos el footer y el nav es algo que sería muy común a través de proyectos. Digamos, a mí me ha pasado que he trabajado con clientes que ellos tienen diferentes aplicaciones y esas aplicaciones están escritas en diferentes tecnologías, ¿verdad? Y tal vez algo tan simple como el navbar o como el footer, ¿verdad? Es un elemento que tal vez no cambia a través de aplicaciones, pero para las 4 o 5 aplicaciones que tenía las tuvieron que reescribir. O sea, cada vez que por ejemplo, que cambiamos de año, a los 4 o 5 lugares había que irlo a cambiar. Si tuvieron un web component, vienen, lo cambian aquí y actualizan la aplicación y listo. No tuvieron que tocar nada del código, no tuvieron que actualizar units, no tuvieron que hacer nada, ¿verdad? Entonces, como les digo, les voy a enseñar aquí rápidamente cómo se ven los componentes. Este es un componente simple. Ups. Si ven, este es un componente simple, no tiene nada. Eso es lo que no se ve en el slide. Como ven, tiene un decorador que se llama component, que es el que le entrega la metadata a la clase y le dice, ok, cada vez que usted llame a UI footer, se va a llamar esta con toda la lógica que contenga, cuál es el HTML asociado, cuál es el CSS asociado. Entonces vamos a ver rápidamente el HTML. Y si ven, el HTML no hay nada diferente. Realmente este HTML lo que es para enseñando las redes sociales de la comunidad de nosotros. Entonces si ven, no tiene nada diferente. Aquí de hecho yo no estoy haciendo ningún uso de Angular. Esto es puro HTML y ya les voy a enseñar. El nav es muy parecido, no tiene nada del otro mundo.
El nav lo que hace es recibir dos imágenes desde afuera y mostrarlas acá. Y si vamos al social card, que es el que sí tiene el uso de Angular, si ustedes ven aquí sí hay lógica que realmente no es perteneciente ni estándar a HTML. Por ejemplo, esto es básicamente una directiva que dice, ok, cada vez que clique, ejecute tal código. Aquí lo que está haciendo es dándole vuelta a un valor booleano. Este es otro ejemplo, esto es sintaxis de Angular, ok, cada vez que esto sea verdad, quiero que le aplique esta clase que se llama filter, ¿verdad? Y ya aquí, como ustedes ven, esto es interpolación de propiedades, ¿verdad? Igual acá. Y entonces, si ven, yo podría aquí usar ngIf, por ejemplo, que es hacer un condicional, que si quiero que se muestre si algo es verdad o no, o podría hacer un pipe, que por ejemplo quiero que el nombre siempre empiece con mayúscula, etcétera, etcétera, y todo eso es perteneciente a Angular. Si me voy al core, que esto es básicamente un módulo, cada vez que uno desarrolla una aplicación de Angular, siempre tiene al menos un módulo en su aplicación en la que le dice cuáles son las componentes, y básicamente lo que está haciendo es decirle, diciendo a la aplicación, ok, estos son los componentes que existen en su aplicación, puede utilizarlos, ¿verdad? Entonces realmente lo que salía en el slide era que era la diferencia con una aplicación normal a la actual. La única diferencia es que no tiene un elemento que se le hace bootstrap, o sea, no hay, como no es una aplicación, no empieza por un componente en sí. Y lo otro que cambia es simplemente esta definición, que era lo otro que no se veía, que esta es la conversión del componente de Angular a un componente, a un web component, y la otra ya es la declaración que se le dice al browser, ok, cada vez que se llame este selector, llámeme a tal componente, ¿verdad? Y esa es la diferencia. Por supuesto, para crear toda la librería, si hay todo un trabajo por detrás, que no es muy complicado ni nada, pero sí hay una lógica para poder construir la librería. Pero realmente ese no es el punto de la charla de hoy. De igual manera, si tienen preguntas ahorita al final, pueden hacerlas, y cómo lo hice, etcétera, etcétera. Cualquier pregunta que tengan aquí ahorita al final, las pueden hacer. Y por el otro lado, si me voy por acá, yo generé dos aplicaciones, ¿verdad? Una aplicación en Angular, nuevamente, en la que estoy llamando dos elementos, ¿verdad? El nav, que lo acabamos de ver, el social card, que también lo acabamos de ver, esto es información que yo tengo en mi TypeScript, y el footer. Si me voy a la aplicación de React, es muy muy parecido, nada más que obviamente con la sintaxis de React. Aquí está la lista de la que les hablaba, aquí están las dos imágenes, aquí está el nav, aquí están las dos imágenes que se le pasan al nav, y si ven, igual la iteración de una lista para imprimir el social card y el footer. Ahora, voy a correr las aplicaciones para que vean que no les estoy mintiendo. Bueno, de hecho ya tengo corriendo la de React. Mire. Aquí básicamente tengo corriendo la aplicación de React. Lástima, no se ve, pero hay unas sombritas que encierran el card y todo. En la parte de arriba tengo el nav, que si ustedes vieron yo les pasaba dos imágenes. Son estas dos imágenes. Si ven, aquí se está llamando el componente que nosotros declaramos. Ups, perdón, voy a hacerle un poquito zoom. Si ustedes ven, este es un elemento que nosotros creamos con Angular, y aquí mismo se está viendo el shadow num, o sea, cómo está compuesto, porque yo lo tengo activado. Y si ven, todos los estilos de ese elemento están encapsulados en este componente, ¿verdad? De igual manera, si me voy al social card, también en el social card también tenemos lo mismo, ¿verdad? Es otro elemento. Y ahorita voy a correr la aplicación. Ven, aquí está el footer también. Ahorita voy a correr la aplicación en Angular. Nada más démosle un toquecito, porque dura un tiempo en levantar. Y
Y lo bueno de Angular Elements es que podemos utilizar todo. Digamos, por ejemplo, si queremos ejecutar un evento, si queremos, lanzar un evento, utilizamos un output. Si le queremos pasar como esta información, yo estoy utilizando inputs. O sea, realmente es volver a reutilizar reutilizar todo. Entonces, si ven acá, de hecho ya cambió la información. Aquí dice que es una aplicación de Angular. Visualmente se ve igual, ¿verdad? O sea, se ve completamente igual, pero realmente es otra aplicación, no es la misma. Y de hecho, una forma de identificarlo, si ustedes ven, está como el HTML un poquito más sucio, dice ng-content, todo este tipo de atributos, que esto es propiamente Angular. Y si yo me voy de nuevo, si se dan cuenta, es lo mismo, ¿verdad? Vemos el componente de nav, igual con el shadow DOM, y todavía lo podemos seguir inspeccionando. Este es un caso de uso que realmente es interesante, tal vez puede ser muy simple, pero es algo que en cualquier proyecto web o proyectos web podría ser utilizable. De hecho, aquí hay un ejemplo. Si ven, yo le agregué un evento para que cada vez que yo clique cambie a sepia, para que vean que realmente no hay nada de diferencia. Ahí estoy utilizando simplemente un clic, y para eso era el booleano que se veía en el ejemplo. Ahora, como conclusión, yo creo que ya lo saben y ya lo he mencionado un poco, ¿verdad? Los beneficios de poder utilizar los mismos elementos en otros proyectos, sea hasta en proyectos de Drupal, WordPress, .NET, todo. Y que realmente es un tema que hay que poner atención. Todavía no es así lo más óptimo, pero sí les puedo decir que ya en empresas grandes ya están analizando y empezando a mover todos sus elementos, todos sus componentes a Angular Elements. Por último, nada más quisiera dejarles las redes sociales de Angular Costa Rica, que como les digo, yo soy uno de los organizadores. Si quisieran seguirlos en Facebook, en YouTube y en Medium, es Angular Costa Rica, y en Twitter es Angular CR. Constantemente, por lo menos una vez al mes, tenemos un meetup. De hecho, para el 17, para esta semana, el próximo miércoles a las 7 de la noche, tenemos nuestro próximo meetup, y casi que todos nuestros meetups son en línea. Entonces, con que sigan el Facebook o cualquiera de las redes sociales, van a recibir la notificación de que a dónde se inscriben y en cuál link de YouTube pueden ver el meetup. De igual manera, todos los meetups que ya hemos tenido están grabados. Entonces, si quisieran verlos, nada más se ponen en YouTube y ponen Angular Costa Rica. Y pues eso sería. Te agradezco. Si alguien tuviera consultas o alguien tiene preguntas o quieren cafecito o quieren una caldosa, no, si alguien tiene preguntas, con mucho gusto. Y si no, de igual manera, yo me voy a quedar un ratito por acá, entonces me pueden preguntar. Gracias.